buenas tardes. Tenemos con nosotros en el Café de la Lluvia, en esta tarde de viento y frío, a Carolina Miguel Arroyo, directora del Museo del Romanticismo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte. Hoy, lo primero que te tengo que decir es que tenéis una cafetería estupenda. Está cerrada en estos Ahora momentos. mismo está cerrada. Llevo Está tiempo sin cerrada, ir, pero ¿eh? estamos trabajando en unos meses, la queremos reabrir, además con una nueva reforma que va a ser espectacular. Así que ya lo avisaremos con tiempo para que vengáis todos a conocerlo. Creo que va a ser una cafetería, vamos, imperdible en Madrid. Madre mía, jo, hace mucho que... Se nota que hace mucho tiempo que no voy al museo, ¿eh? Y Ahí... así tienes excusa. Sí, no, desde luego. Vamos a conversar contigo sobre la Piedad de Goya, esa obra que adquirió el Ministerio de Cultura y que ya es parte, ¿no?, de vuestros fondos, del propio museo, que la tenéis ubicada en la sala 25 del Museo del Romanticismo. Vamos a hablar sobre esta obra. ¿La ubicación ya 25, esta sala ya es para siempre, de los siempre, o es una ubicación temporal? Porque no he estado, No, no sé la exactamente cómo lo tenéis puesto. hemos hecho un montaje temporal que va a estar hasta el 19 de mayo, porque lo que queríamos era que la gente pudiera venir a ver lo antes posible esta pieza que se adquirió en diciembre del año pasado y que fue una de las mayores compras, económicamente hablando, de las que realizó el Ministerio de Cultura. De los 14 millones de euros, que se dice pronto, que se batió un récord en inversión de patrimonio, esta obra costó 1,5 millones de esos 14. Con lo cual, económicamente se trata de una obra muy importante, aunque creo que no es lo más importante que tiene esta pieza. Y por ello lo hemos querido ahora dejar en un lugar destacado, con un montaje especial que, bueno, quien venga a verlo, bueno, pues verá que es un montaje que invita al recogimiento y que se focaliza solo en la pieza para no estar rodeada de otros cuadros, de otras piezas, de tal manera que, bueno, pues lo que proponemos es eso, un pase, digamos, un pase previo antes de que ya pase a engrosar la colección, no la colección, la exposición permanente, ya rodeada de otros cuadros y demás con los que convivirá. Esta obra, ¿a quién pertenecía? ¿Dónde estaba? Esta obra, bueno, es que la historia de esta obra es muy curiosa porque hasta 2011 estaba inédita, no se sabía que era Goya. Entonces, en ese año, el profesor Ansón estilísticamente ve que aquí hay algo interesante en la pieza, la estudia y efectivamente la atribuye a Goya. Es una obra que no está firmada. Luego, los estudios que se han hecho posteriores han ratificado esta atribución. Estamos ante un Goya y solo ha sido expuesto una vez en 2015 en Zaragoza. Mientras tanto, ha estado primero en la familia que la tenía, que obraba en su poder, probablemente descendientes de quienes la encargaron, porque es una obra de devoción privada que Goya hizo junto con otro lienzo que formaba pareja, que era una Virgen con el Niño, y probablemente pues eso lo haría para una familia de Zaragoza y había permanecido inédita, como decimos, hasta 2011. Luego, esa familia finalmente la vendió y nosotros, el Estado, se lo adquirió a una galería que la había adquirido previamente. El cuadro está fechado entre 1772 y 1774, digamos, los años de Goya, casi primeros años de Goya en el mundo del arte. Un Goya, como siempre decimos, poliédrico, que pasó muchas etapas a lo largo de su vida. Me llama la atención cómo se puede saber qué es Goya, ¿no? Los estudios que se han realizado. Entiendo que también por el seguimiento de la propia obra, más allá del estudio de la obra de arte en sí, del estilo. Bueno, se han estudiado muchísimas cuestiones. En primer lugar, estilísticamente. Efectivamente, como decías, es una de las obras que pinta a Goya joven todavía. Él ha venido de Italia en esos momentos y vuelve a Zaragoza y empieza a hacer, bueno, pues diferentes encargos, tanto para particulares ya también como para alguna institución. Pero todavía no ha venido a Madrid a la corte y no es ese gran pintor que luego va a dejar tanta huella.
Si analizamos esta obra en el contexto de esa etapa zaragozana de juventud, vemos cómo estilísticamente cuadra perfectamente con las obras que está haciendo también en ese momento. Por ejemplo, lo podemos relacionar con el Aula Dei. Si vemos cómo están pintados los ojos, las figuras femeninas, vemos una correlación estilística absoluta. Y luego, además, también el tipo de tela que ha usado. Esto es una tela de lino. Cómo está preparada esa tela, porque él usa unas preparaciones rojizas muy características y además aplicadas de una manera muy concreta. También el tipo de bastidor coincide con los que estaba usando. Y luego otra curiosidad que también apoya más todavía la versión de que efectivamente es un Goya, que no nos cabe ninguna duda. Es una pintura que cuando en el Museo del Prado se estaba estudiando, se sometió a rayos infrarrojos y a ultravioleta y se ha descubierto que tiene una pintura debajo, que es un lienzo reutilizado. En esa pintura, claro, no se aprecia muy bien, pero parece un hombre de pie, barbado, anciano, junto a un angelito, y se ha pensado que pudiera ser una figura de San Joaquín. Y es que es cierto que Goya en ese momento reutilizaba muchos lienzos y luego para reutilizarlos los cubría de esa capa de preparación rojiza, pero con muy espesa, digamos. Y esa manera de trabajar también la vemos en esta obra. Decíamos lo de un Goya con muchas etapas en su vida que se nota en el arte, porque claro, piensa uno en el Goya final de las pinturas negras y poco o nada tiene que ver con este Goya de sus primeros años. Estamos en la pintura religiosa. ¿Qué relación tenía Goya con la propia religión? Es porque esto ha sido un encargo, ¿no? Me indicabas. Él pintaba por encargo todo, era común en aquella época. ¿Qué relación tenía? Pues no sé a nivel personal con la religión, como cliente es verdad que la Iglesia en el siglo XIX deja de ser ese gran cliente que había sido en años anteriores, pero sí que es cierto además que la parte religiosa no es la más profusa dentro de su larga carrera. Es curioso que la otra pintura que tenemos aquí en el Museo del Romanticismo también es de Goya, es de Goya también, es también una pintura religiosa. Es una pintura además fundacional, viene al museo en 1924, porque el fundador del museo entiende que si hay una figura que marca lo que va a ser el nuevo ritmo de la pintura y del romanticismo es precisamente Goya. Y es curioso que ambas sean pinturas religiosas cuando no es el género que él más trabaja, porque efectivamente va a trabajar muchísimo el retrato, la época de los cartones, otras pinturas con un género más costumbrista, pero no es la gran temática de este autor en absoluto. Estaba contemplando la obra, viendo, ¿no? Los rostros de Jesucristo tendido. Y la verdad que da una a pensar, ¿no? Dices, bueno, vamos a ver. Decías, no, la pintura religiosa en aquella época ya no se da tanto, pero bueno, realmente, socialmente, aunque la Iglesia pierda, entre comillas, poder, desamortizaciones, etcétera, etcétera, pero realmente la sociedad estaba imbuida en esto. Entonces era el filón, ¿no? Entiendo también que por el cual Goya comprendo que se daría también a conocer en aquella época, porque ese Goya no es el Goya que luego conocemos al final, ¿no? De esa trayectoria. Efectivamente. Además, este es un cuadro de devoción privada, digamos, que lo podemos ver en el tamaño. Ya sabes que los grandes lienzos de iglesia normalmente pues, necesitan de esas dimensiones, ¿no? Para ser admirados desde la lejanía. En cambio, los cuadros de devoción como este, pues apenas están pensados para lugares más pequeños. Este cuadro no es especialmente grande, mide 83 centímetros de alto y, claro, estaba pensado pues eso, para un ambiente doméstico. Efectivamente, la pintura religiosa dentro de los hogares era algo fundamental. Pintura, ojo, estampa, quien no tuviera esa capacidad económica, tenía muchas escenas quizá estampadas que era más asequible. Goya, luego, a lo largo de su vida, recae en cuestiones religiosas o es algo que deja en un momento determinado de su etapa, ¿no? Primera etapa, religión, luego va cambiando. ¿Retoma este tema? No, sí lo retoma. No es.
es una cuestión, yo creo que de encargos. Es que Goya, como tú has dicho antes, es muy poliédrico, tiene una etapa además, o sea, una vida muy fructífera, muy larga, artísticamente hablando, y desde luego sí hay temas que retoma, pero es cierto que no es un género que le vayan a pedir especialmente sus clientes, sobre todo cuando ya se ha hecho una fama en la corte como retratista. Entonces, las grandes personalidades del momento lo que le van a pedir son retratos. Y por eso esta faceta de pintura religiosa queda un poco más, quizá, fuera de la idea. Pero tenemos que pensar también en San Francisco el Grande, por ejemplo. Toda la pintura que hay ahí, bueno, pues tiene mucha relación con este tipo de encargos. Que esté la obra en el Museo del Romanticismo, porque estamos hablando de una fecha temprana, finales, bueno, último tercio del siglo XVIII, entonces podemos entender el romanticismo, corrígeme si me equivoco, en el siglo XIX está la masa, ¿no? Está todo el romanticismo. ¿Por qué recae aquí? ¿Qué tiene de romántico, de estilo artístico dentro del romanticismo esta obra? No, esta obra efectivamente, como bien dices, no es romántica. El romanticismo en España se encuadra, es una concesión histórica, pero se encuadra más o menos con el reinado de Isabel II, en torno a 1833 y con el final, con su exilio en 1868. Y efectivamente esta obra estamos hablando que es de 1772 aproximadamente. Pero sí que es cierto que entendemos que Goya, igual que lo entendió el fundador del museo cuando donó esta primera obra fundacional de la que antes hemos hablado, entendemos que Goya fue quizá el precursor del romanticismo en España en muchos sentidos, no solo estilísticamente, sino porque los pintores, por ejemplo, si pensamos en la llamada escuela madrileña del XIX, los pintores es que bebían Goya, iban al Museo del Prado, admiraban su obra y, de hecho, la escuela madrileña también se denominó la escuela goyesca en muchas publicaciones de la época, porque realmente es que veían en Goya al maestro, el tipo de pincelada, el cómo iba trabajando ya fuera, porque Goya tiene un lenguaje propio, no es un estilo fiel a ese neoclasicismo que están haciendo otros autores, y precisamente eso es lo que dota de personalidad a su obra. Pues estos pintores es que no los podemos entender si no conocemos bien la figura de Goya y todo lo que significa para ellos. Qué interesante, la verdad que nos estás contando cosas muy interesantes, Carolina. ¿Tú con qué Goya te quedas? Bueno, es que yo creo que Goya, no sé cómo explicarlo. Hay tantas obras de Goya que me patan que no te sabría decir. Esta es una obra que, pese a ser de juventud, tiene una potencia, quizá aquí en la imagen no se aprecia, pero cómo está tratado ese cuerpo yacente, con una luz que sale de fuera, cómo hay una carga dramática en torno a las dos figuras, mientras el fondo se ve una ciudad, pero en realidad es prácticamente un fondo neutro, ¿no? Como, no sé, desprende un vigor la imagen, un dramatismo, una tensión. Pero claro, luego está ese Goya de la corte, con esos grandes personajes. Hay retratos deliciosos, ¿no? Como la Condesa de Chinchón, que quizás es uno de mis cuadros favoritos. Siempre que voy al Prado paso a saludarle, a darle mis respetos a la señora condesa. Y luego ese Goya también más oscuro del final, que no deja de sorprendernos y también de hacer algo, no sé, yo creo que no me podría quedar con una parte de Goya. Creo que es un artista tan completo que todo lo que veamos de él siempre es bienvenido. Me has comentado anteriormente que la obra tendrá un destino final, que no es en el que está ahora mismo. ¿Y cómo habéis pensado poner la obra? ¿Rodeado de qué? ¿Qué tipo también de información o de elementos va a haber en el museo para que aquella persona que esté viendo la obra también tenga una información, un contexto de la misma? Me imagino que esto ya todo esto obviamente pensadísimo. Cuéntanos un poquito cómo va a ser esto. Bueno, como el museo es un museo de recreación de ambientes y hay dos estancias dedicadas al mundo religioso dentro de la casa, que es el oratorio y el anteoratorio, muy probablemente esta pieza vaya a convivir
a ese espacio religioso con la otra obra de Goya, que es la que domina el oratorio ahora mismo. Queremos que sea así también porque, bueno, entendemos que es el lugar donde mejor encaja. Aunque luego las familias aristocráticas tenían la pintura religiosa también en los dormitorios y en otras estancias, pero en principio la vamos a poner ahí, además en contexto con otras obras de otros autores que han trabajado escenas religiosas después, ya en el siglo XIX, y que se pueda un poco apreciar también esa diferencia de estilos. Al Museo del Romanticismo va gente ahora mismo, esto es una curiosidad, con un cuaderno, un blog, a, a copiar cuadros que hay en el museo. Esto pasa en el Sí, Prado, claro, bueno, en sigue el Prado pasando. hay gente que es copista, Claro. además, como tal. Bueno, aquí, mientras vengan con técnica seca, digamos, con lápiz y cosas así, por supuesto, no hay ningún problema. Y sí que hay gente, a mí me gusta sobre todo cuando veo a gente joven que, que se fija en un cuadro, además me gusta fijarme en qué cuadros, qué les llama la atención, ¿no? Esa parte me encanta. Y luego además nosotros aquí tenemos también una actividad que hacemos normalmente en verano, que es en contexto y con una mediadora cultural que además ha estudiado Bellas Artes, precisamente sesiones de dibujo con las piezas del museo, y se hacen luego las sesiones, se recorre todo el museo, se cuenta un poco cuáles eran las técnicas, los géneros y demás, y luego se van al jardín y hacen sus propios dibujos inspirados en lo que han visto en el museo. Creo que es una parte muy importante porque la gente que dibuja, que tiene esa capacidad que yo admiro y que me da mucha envidia, la gente que dibuja y que toma ese tipo de apuntes se fija mucho en detalles que para otras personas pueden pasar desapercibidos. Y yo creo que cuando vemos a alguien que está, pues eso, tomando unas notas así rápidas de un boceto rápido de algo, pues nos gusta mucho. Y la última de las últimas, Carolina, que yo siempre hago muchas preguntas, digo que es la última y al final sigo preguntando. Lecciones de Goya, ¿qué aprendemos del legado de Goya? ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido bueno, en este caso, como directora, como profesional del ramo, ¿no? ¿Qué lecciones has aprendido o habéis aprendido como institución de Goya? Bueno, yo creo que es una pregunta muy complicada y no sé si te voy a saber responder. Yo lo que me quedo es que Goya sigue teniendo un poder magnético. Las obras de Goya tienen algo, transmiten tantas cosas que, ya digo, aquí lo estamos viendo en pantalla y quizá se pueda entender parte de esa fascinación, pero cuando se ven las obras al natural, esas pinceladas, esas expresiones, yo creo que evidentemente es que estamos ante uno de los mejores artistas que saben captar la singularidad y lo más genérico a la vez. Es que, no sé, desde luego para nosotros el que el ministerio nos comprara esta pieza, la adquiriera además para una colección pública, para que la podamos disfrutar todos los españoles y las españolas, es desde luego un privilegio. Y para las personas que formamos parte de esta institución, yo creo que es uno de los mejores regalos que nos podía haber traído este final de año de 2023, casi los Reyes Magos, ¿no? Porque de verdad es una obra maravillosa. Tenéis que venir a verla. Yo desde luego tengo esa deuda pendiente que no he podido acercarme todavía, pero ya tengo que ir. Cuando quieras. ¿Lleva poco o me vas a dar una colleja porque lleva ya tiempo? No, lleva poquito. La hemos presentado este mismo mes y, como digo, Es va a estar verdad. expuesta en esta ubicación hasta el 19 de mayo. Y luego ya posteriormente haremos los preparativos necesarios y demás ya para alojarla ya de continuo en otra de las estancias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carolina Miguel Arroyo, directora del Museo del Romanticismo. Bueno, Museo Nacional del Romanticismo. Museo Nacional del Romanticismo. Museo Nacional del Romanticismo. Sí, somos un museo que depende del Ministerio de Cultura. Y bueno, pues somos un museo. Estamos, no sé si la gente lo sabe, en la calle San Mateo número 13 de Madrid, cerquita de Alonso Martínez, Tribunal, en el barrio de Justicia. Vamos, un sitio muy fácil de acceder, de llegar. Así que os esperamos a todos. Javier, estás tardando. Y con la cafetería ya que me está llamando. A ver cuándo... Efectivamente, ya cuando esté la cafetería en plan completo. Me tenéis que avisar, ¿eh? Lo haremos. Muchas gracias. Un abrazo enorme.
Gracias. 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 Gracias, Javier. Hasta luego. Adiós, adiós.